El lujoso hospital privado en Nueva York brillaba bajo la suave luz de la mañana que entraba por las grandes ventanas. Las paredes de mármol blanco y las comodidades VIP hacían de este lugar un reflejo perfecto de la vida de excesos que Carlos había llevado hasta aquel fatídico día. Cada rincón de ese ambiente desbordaba sofisticación y riqueza, pero el clima era frío, tanto en el aire como en los corazones que lo rodeaban. Carlos, un magnate de los negocios, yacía inmóvil, atrapado en un coma desde hacía 6 meses. Las máquinas a su alrededor monitoreaban su vida, pero el silencio entre los miembros de su familia era más opresor que los pitidos rítmicos de los aparatos. En medio de su inconsciencia, Carlos flotaba en un mundo de memorias fragmentadas, siendo arrastrado repetidamente al momento exacto del accidente. Recordaba despertarse aquella mañana como en cualquier otro día. Su lujoso apartamento en la azotea tenía una vista impresionante de Manhattan y el cielo estaba despejado, sin nubes. Aquello parecía ser un día común para él. Tras una rápida reunión de negocios por la mañana, decidió conducir su auto deportivo favorito por las calles de Nueva York, ignorando las advertencias sobre la nieve que comenzaba a cubrir la ciudad. En ese momento se sentía invencible, creyendo que el dinero lo protegía de todo. Carlos revivía la escena en su mente, incapaz de escapar del pesadilla que lo perseguía. Estaba acelerando por una carretera sinuosa cuando de repente una capa de hielo traicionero hizo que su auto derrapara. El mundo a su alrededor giró en un torbellino de luces y sonidos. Recordaba el estruendo ensordecedor del metal chocando, el olor a goma quemada y la visión de su auto destruido. Sus brazos intentaron desesperadamente retomar el control, pero era demasiado tarde. El impacto fue brutal y en un instante todo se oscureció. A pesar de su estado comatoso, los sentidos de Carlos seguían activos en algún nivel profundo de su mente. Recordaba el dolor agudo que recorrió su cuerpo antes de perder la conciencia. Sus oídos captaron el sonido distante de sirenas, los gritos de auxilio de personas desconocidas. Era un caos del cual no podía escapar, un eco constante en su mente adormecida. Sentía de alguna manera su cuerpo siendo sacado de los escombros y llevado apresuradamente al hospital. Pero la sensación más abrumadora era el vacío, una soledad aplastante que nunca había experimentado antes. Mientras Carlos estaba atrapado en ese ciclo repetitivo de recuerdos, su familia y amigos de negocios lo visitaban ocasionalmente, pero su presencia era distante, casi desconectada. Su esposa, Teresa, pasaba horas a su lado, pero nunca le hablaba directamente. Ella hojeaba revistas, conversaba en voz baja con los médicos, pero evitaba mirar a su marido. Sus hijos, ya adultos, aparecían de vez en cuando, más por obligación que por un afecto genuino. La sala era fría y el único sonido constante era el pitido monótono de las máquinas que reflejaba el ritmo lento de su vida artificial. Después de que María salió para continuar con sus tareas, Ramiro no dudó en expresar su opinión. Carlos, no sé si te has dado cuenta, pero quizás sea mejor mantener una cierta distancia de estas personas. ¿Sabes cómo es? ¿Una empleada de limpieza? No queda bien para alguien en tu posición. Carlos lo miró, sorprendido por su franqueza. ¿Estas personas? ¿De qué estás hablando, Ramiro?, preguntó, su voz volviéndose más firme. Ramiro se encogió de hombros, fingiendo despreocupación. Solo estoy diciendo que no es el tipo de persona que debería estar tan cerca. Sabes cómo los demás verán esto. Carlos sintió una ira silenciosa crecer dentro de él, pero se contuvo. Ella me ha ayudado más que cualquier otra persona aquí, dijo con calma, pero firmeza. Ramiro solo sonrió de manera condescendiente. Como quieras, pero piensa en lo que dirán las personas. La familia de Carlos, especialmente su esposa Teresa, también mostró su descontento. En una visita tensa, Teresa entró en la habitación vestida impecablemente, con un vestido caro y gafas de sol que ocultaban parte de su expresión. Lo miró de reojo mientras arreglaba su cabello con un gesto mecánico. «Me alegra que estés mejorando», dijo sin emoción antes de notar a María en un rincón, ajustando las cortinas para dejar entrar más luz. «¿Quién es ella?», preguntó Teresa, en un tono seco y directo. «María, ella me ayudó mientras estuve en coma».
respondió Carlos, observando la fría reacción de su esposa. Teresa cruzó los brazos y miró a María de arriba abajo, con una expresión de desprecio apenas disimulada. «Ah, entiendo. La chica de la limpieza», dijo, casi susurrando, pero con una clara intención de menospreciar. «Bueno, creo que ya puede irse, ¿no? Tenemos cosas más importantes de qué hablar», agregó, ignorando completamente la presencia de María. Carlos sintió su pecho apretarse, como si esas palabras estuvieran desnudando la superficie de algo mucho más profundo. «Ella se quedará», dijo con firmeza, enfrentando a Teresa, quien puso los ojos en blanco en señal de desagrado. «Como quieras», respondió ella, sin intentar ocultar el desdén en su voz. En los días siguientes, la distancia emocional entre Carlos y su familia parecía aumentar. Fernanda y Ricardo, sus hijos, también venían a visitarlo, pero las conversaciones eran siempre breves y cargadas de incomodidad. En una de esas visitas, Fernanda lo observó caminar con el andador mientras María lo apoyaba de cerca. «¿Ella está siempre por aquí?», preguntó Fernanda con un tono ligeramente ácido. «Sí, María me ha ayudado bastante», dijo Carlos, sin entrar en detalles, percibiendo la creciente incomodidad. Ricardo, por su parte, permaneció en silencio, pero su mirada hacia María lo decía todo. Había una mezcla de desprecio e indiferencia que Carlos nunca había notado en su hijo antes. Un día, después de una visita particularmente tensa de Ricardo y Fernanda, Carlos desahogó sus sentimientos con María. «Ellos parecen diferentes ahora», dijo mientras se sentaba después de una caminata agotadora. María, que estaba ajustando las sábanas de su cama, lo observó con ojos comprensivos. «Las personas cambian, Carlos. O tal vez siempre han sido así, y tú solo lo estás notando ahora». Carlos suspiró, sintiendo el peso de las palabras de María. «¿Crees que lo que estoy haciendo está mal? Ellos parecen tan incómodos». María se detuvo un momento, pensando cuidadosamente antes de responder. «Lo que estás haciendo es recuperarte, es reconectar con lo que realmente importa. Si eso incomoda a los demás, tal vez sea porque nunca entendieron lo que realmente es importante para ti». Las palabras de María lo hicieron reflexionar profundamente. Siempre había vivido rodeado de personas que lo admiraban por su poder y riqueza, pero ahora, en esa fragilidad, comenzaba a darse cuenta de quienes realmente estaban a su lado por él y no por lo que representaba. Sin embargo, las miradas juzgadoras de sus socios de negocios y de su propia familia comenzaron a pesar. En una visita de otro asociado, Javier, la actitud fue aún más descarada. Javier, conocido por su arrogancia, entró en la habitación y lanzó una mirada de desdén a María, que arreglaba flores en un rincón. «Parece que tienes compañía», dijo, riendo de manera maliciosa. «Espero que no estés mezclando negocios con otros tipos de relaciones». Carlos, sintiendo la ira subir, respondió: «Ella está cuidando de mí. No veo problema en eso». Javier rió, pero el sarcasmo en su voz era evidente. «Claro, claro, solo ten cuidado con en quién confías, Carlos. Las personas tienen sus intenciones». Ese constante prejuicio y desdén comenzaron a crear una mayor división entre Carlos y aquellos que antes consideraba importantes en su vida. Cada comentario, cada mirada de desdén, solo reforzaba la convicción de Carlos de que estaba rodeado de personas que no se preocupaban verdaderamente por él. María, por su parte, permanecía firme en su simplicidad, sin dejarse afectar por las actitudes de los demás. «Estoy acostumbrada a esto», comentó un día, cuando Carlos mencionó las miradas juzgadoras. «Las personas siempre juzgarán a quienes no conocen. Eso ya no me molesta». Carlos, que antes se habría preocupado profundamente por la opinión de sus pares, ahora comenzaba a ver el mundo de una nueva manera. La amistad que había formado con María era genuina, y el prejuicio a su alrededor solo revelaba cuán superficiales eran las relaciones que había cultivado a lo largo de su vida. A medida que su recuperación avanzaba, Carlos sabía que algo dentro de él estaba cambiando para siempre. A medida que Carlos se recuperaba, la amistad entre él y María se volvía más fuerte cada día. Pasaba cada vez más tiempo conversando con ella, escuchando sus historias, aprendiendo sobre su vida con una curiosidad genuina que nunca había sentido por nadie antes. A pesar de todo lo que María ya había compartido, Carlos comenzó a darse cuenta de que había algo más, algo que ella no decía.
Sus ojos, a veces, se volvían lejanos cuando hablaba de su familia, y había un cansancio en su rostro que no parecía ser solo físico. Intrigado, decidió preguntar. «María», dijo Carlos una mañana, mientras ella cambiaba las flores de la habitación. «Siempre hablas sobre tus hijos, pero parece que hay algo que no quieres contarme. ¿Está todo bien?» María se detuvo un momento, con las manos suspendidas sobre las flores. Permaneció en silencio unos instantes antes de volverse hacia él con una sonrisa cansada pero sincera. «Está todo bien, Carlos», dijo, tratando de minimizar lo que estaba sucediendo. Pero Carlos sabía leer a las personas y en ese momento supo que algo estaba mal. «María, has estado aquí por mí todo este tiempo. Déjame estar aquí por ti ahora». «¿Qué está sucediendo?», insistió, con su voz cargada de preocupación. Finalmente María se sentó al lado de la cama de Carlos y suspiró profundamente. «Mi hijo menor, Mateo, está enfermo», confesó, con la voz quebrándose ligeramente. «Ha sido difícil pagar por el tratamiento, las cuentas son altas y el seguro que tengo no cubre todo». Carlos se quedó en silencio, sintiendo un peso en el pecho que no podía describir. Miró a María, que siempre parecía tan fuerte e inquebrantable, y por primera vez vio la profundidad del dolor que llevaba. «¿Y nunca hablaste de esto antes? ¿Por qué?», preguntó, sorprendido por cómo mantenía ese fardo en silencio. María sonrió con tristeza, jugando con los bordes de su delantal. «Tú ya tenías tus propios problemas. No parecía correcto hablar de los míos cuando estabas luchando por sobrevivir. Además, no soy el tipo de persona que pide ayuda. Resuelvo las cosas a mi manera, aunque sea difícil». Carlos se sintió impresionado por su resiliencia. Él, que siempre había tenido acceso a todos los recursos, nunca había tenido que lidiar con ese tipo de lucha. María, por otro lado, enfrentaba desafíos que apenas podía imaginar, pero nunca se quejaba, nunca pedía nada a cambio. «Eres increíble, María», dijo Carlos, mirándola directamente a los ojos. «No sé cómo lo logras». María se encogió de hombros, tratando de mantener la compostura. «Hacemos lo que debemos hacer, Carlos. Hago esto por Mateo, porque él es todo para mí. Y trabajar aquí, cuidar de ti, me ayuda a seguir adelante». Carlos sintió una ola de emoción recorrer su cuerpo. Él, que antes veía a las personas solo como piezas en su juego de negocios, ahora comenzaba a entender el valor de la verdadera conexión humana. «Si puedo ayudar, de alguna manera», comenzó a decir, pero María inmediatamente movió la cabeza. «No, Carlos, no estoy aquí para pedir nada», interrumpió ella, con amabilidad, pero con firmeza. «Ya estás haciendo más de lo que imaginas simplemente al escucharme». Carlos respetó su decisión, pero eso no impidió que pensara en maneras de ayudarla, de retribuir lo que ella había hecho por él. Por primera vez, se dio cuenta de que su riqueza podía hacer más que sostener su estilo de vida lujoso. Podía usar lo que tenía para hacer una diferencia real en la vida de alguien, pero sabía que tendría que ser cuidadoso al ofrecer esa ayuda para no herir el orgullo de María. En los días siguientes, Carlos siguió pensando en lo que María había revelado. Cada vez que ella entraba en la habitación, él la observaba de manera diferente, tratando de entender cómo lograba equilibrar todo. Cuidar de él, trabajar largas horas y aún encontrar fuerzas para luchar por la salud de su hijo. En uno de los días de fisioterapia, mientras caminaba lentamente al lado de María, no pudo contenerse. «Mateo, ¿va a estar bien?», preguntó vacilante. María se detuvo y lo miró, el habitual sonrisa en su rostro desvaneciéndose por un momento. «Espero que sí», respondió ella con la voz baja, cargada de incertidumbre. Carlos sabía que las palabras de María ocultaban más de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Podía ver la preocupación constante en sus ojos, el peso que llevaba sobre sus hombros. «No deberías estar pasando por esto sola, María», dijo suavemente mientras continuaban caminando. «Te mereces más. Tu hijo merece más». María sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «Es la vida, Carlos. Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, y tengo suerte de poder trabajar y tratar de cuidarlo. Muchas personas ni siquiera tienen eso». A pesar de la aceptación que María mostraba sobre su situación, Carlos no podía dejar de pensar en cómo ella enfrentaba todo sola.
El silencio que mantenía sobre su propio dolor le incomodaba profundamente. «No necesitas ser tan fuerte todo el tiempo, María», le dijo un día, después de una larga conversación sobre su trabajo. «Está permitido pedir ayuda». Ella lo miró, sorprendida, y respondió con una leve sonrisa. «Quizás, pero he aprendido que, al final, la única persona en la que realmente puedo contar soy yo misma». Sus palabras impactaron a Carlos como una verdad amarga, y sintió una creciente responsabilidad de hacer algo al respecto, incluso si María no lo pedía. Conforme pasaban los días, Carlos continuaba fortaleciéndose físicamente, pero la transformación interna que experimentaba era aún más notable. Comenzaba a ver el mundo con ojos diferentes, a entender el valor de cosas que nunca había considerado importantes. La amistad con María no era algo que él había planeado, pero ahora se convertía en la parte más significativa de su vida. Ella lo había ayudado a sanar de más maneras de las que podía contar, y ahora quería hacer lo mismo por ella. Carlos sabía que no podía simplemente ignorar el sufrimiento de María. Ella, que nunca había pedido nada, que siempre lo había cuidado con tanta dedicación, estaba luchando una batalla silenciosa y dolorosa. Y él, con todos los recursos que tenía, se sentía impotente. Pero una cosa sabía: haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudarla, incluso si necesitaba encontrar la manera adecuada de ofrecer esa ayuda. No sabía aún cómo, pero sabía que, de alguna forma, marcaría la diferencia en la vida de María y de su hijo Mateo. A medida que Carlos se fortalecía físicamente, algo más profundo cambiaba dentro de él. Durante el tiempo que pasó en coma y en recuperación, tuvo muchos momentos para reflexionar sobre su vida, no solo sobre su carrera y su fortuna, sino principalmente sobre sus relaciones. Se encontró pensando mucho en Teresa, su esposa, y en la frialdad que ella había demostrado durante el periodo más difícil de su vida. Las visitas breves y desinteresadas de ella contrastaban fuertemente con el cariño y la dedicación de María. Esa ausencia de afecto lo llevó a cuestionar su propio matrimonio. En una tarde particularmente tensa, Teresa vino a visitarlo una vez más. Ella parecía apurada, como siempre, y estaba más preocupada en discutir cuestiones prácticas que en saber cómo estaba. «Carlos, necesitamos hablar sobre las propiedades y las decisiones que están pendientes en la empresa. ¿Ya estás mejor para eso, cierto?», preguntó, sin siquiera mirarlo a los ojos. Carlos, sentado en una silla al lado de la cama, suspiró profundamente. Se dio cuenta, en ese momento, de que su relación ya no se trataba de amor desde hacía mucho tiempo. «Teresa, no creo que sea el mejor momento para que discutamos sobre negocios», respondió, intentando mantener la calma. Teresa bufó, impaciente, cruzando los brazos. «Entonces, ¿cuándo será el mejor momento, Carlos? No puedo quedarme esperando eternamente. La gente está preguntando por ti, por lo que sucederá con la empresa. Necesitamos respuestas». Su tono era frío, como siempre. Era como si estuviera allí solo por obligación y no por algún sentimiento real. «Te preocupa la empresa, pero no a mí», comentó Carlos con una voz baja, pero cargada de una verdad que finalmente se permitió afrontar. Teresa lo miró, sorprendida por su sinceridad. «¿De qué hablas? Claro que estoy preocupada por ti», dijo, pero su mirada decía lo contrario. «Nunca te he preocupado, Teresa», respondió Carlos con una voz más firme. «Nunca estuviste realmente aquí. Pasé meses en coma, y aún ahora que estoy despierto, parece que lo único que te importa son los negocios y la imagen que tenemos». Teresa abrió la boca para responder, pero Carlos continuó antes de que pudiera hablar. «No puedo seguir fingiendo que estamos juntos por algún tipo de amor. La verdad es que no te importo desde hace mucho tiempo». La sala quedó en silencio por un momento. Teresa lo miró, tratando de absorber lo que él estaba diciendo. «¿Qué quieres decir, Carlos?», preguntó, con la voz más dura, pero con un toque de nerviosismo. «Estoy diciendo que ya no tiene sentido que sigamos casados», dijo él, finalmente verbalizando algo que había estado creciendo en su corazón durante semanas. «Quiero el divorcio, Teresa». El impacto de las palabras de Carlos fue inmediato. Teresa retrocedió un paso, en estado de shock. «¿Estás loco? Pasaste meses en coma, apenas te has recuperado y ahora hablas de divorcio». Su voz se elevó, llena de incredulidad. Carlos respiró hondo, manteniendo la calma. «No estoy loco.
Solo estoy viendo las cosas con más claridad que nunca. Y la verdad es que este matrimonio ya terminó hace mucho tiempo, solo que no lo había reconocido antes. Teresa lo miró con los ojos llenos de rabia, pero también había un toque de miedo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a divorciar y quedarte solo? ¿Crees que es así de fácil, Carlos? Después de todo lo que construimos juntos, ¿simplemente vas a tirar todo por la borda? Ella estaba furiosa, pero Carlos sabía que no se trataba de perder a su esposo. Era por perder el estatus y la estabilidad que el matrimonio representaba para ella. No me quedaré solo, respondió Carlos con tranquilidad, y en ese momento sabía que era verdad. Ya no estaba solo. María había entrado en su vida de una manera que jamás había esperado. Y los sentimientos que tenía por ella eran algo completamente nuevo, algo que nunca había experimentado con Teresa. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Teresa, la furia creciendo en sus ojos. Finalmente se dio cuenta de que había algo más detrás de esa petición de divorcio. Es por esa mujer, ¿verdad? ¿La empleada? El desdén en su voz era evidente. ¿Crees que vas a cambiar todo esto por alguien como ella? Carlos guardó silencio por un momento, tratando de no dejar que la ira lo dominara. No se trata de María, dijo, aunque sabía en el fondo que en parte sí lo era. Se trata de nosotros, Teresa, de que nunca has estado realmente aquí. El matrimonio fue conveniente para ti, pero nunca fue una verdadera asociación. Teresa lo miró, incrédula, y luego se rió, una risa amarga. Te vas a arrepentir, Carlos, te lo aseguro. Y con eso salió de la habitación, cerrando la puerta con fuerza. La petición de divorcio dejó a Carlos con una mezcla de alivio y tristeza. No era fácil poner fin a un matrimonio de tantos años, pero sabía que era lo correcto. Teresa no estaba dispuesta a entender lo que realmente importaba para él ahora. La vida de lujo que compartían nunca había sido suficiente para llenar el vacío emocional que él sentía. Y ahora, más que nunca, sabía que necesitaba algo más. Algo que solo había comenzado a descubrir con María. En los días siguientes, Carlos le contó a María sobre la conversación con Teresa. Estaban en una de las caminatas diarias que él hacía por el pasillo del hospital, con María a su lado, apoyándolo. Pedí el divorcio, dijo de repente, con una voz calma, pero cargada de significado. María se detuvo y lo miró, sorprendida. ¿Qué? ¿Por qué?, preguntó, visiblemente preocupada. Carlos sonrió levemente, aunque había tristeza en sus ojos. Porque nuestro matrimonio ya estaba muerto, María. Solo que no lo veía antes, y no puedo seguir fingiendo que todo está bien. María lo miró con comprensión, pero también con cautela. No tienes que hacer nada por mí, Carlos, dijo suavemente, sus ojos marrones brillando con una mezcla de emociones. No lo hago por ti, María, respondió él con una voz firme. Lo hago por mí, porque necesito ser honesto conmigo mismo, y porque siento algo por ti que nunca sentí antes. El corazón de María se aceleró y ella desvió la mirada sin saber cómo responder. Carlos, esto no está bien, dijo, dudosa, pero Carlos movió la cabeza. Lo que no está bien es seguir viviendo una mentira, María. Y por primera vez siento que finalmente estoy haciendo algo verdadero. María permaneció en silencio durante unos momentos, procesando todo lo que Carlos había dicho. Sabía que los sentimientos de él por ella habían crecido, así como los de ella por él, pero nunca había pensado que él tomaría una decisión tan drástica. No sé qué decir, murmuró, todavía mirando al suelo. Carlos tocó suavemente su mano y finalmente ella lo miró a los ojos. No necesitas decir nada, María. Solo quiero que sepas lo que siento. La mirada de Carlos era sincera, llena de vulnerabilidad, algo que María nunca había visto en él antes. El silencio entre ellos se llenó de un entendimiento tácito. María sabía que los sentimientos de Carlos por ella eran reales, pero también sabía cuán complicada podría volverse esa situación. No quería ser la razón de la destrucción de una familia, pero al mismo tiempo no podía negar lo que sentía por él. Carlos, las cosas son complicadas. Tienes tu vida, tu familia, comenzó a decir, pero él la interrumpió. Mi familia nunca estuvo realmente conmigo, y mi vida solo comenzó a tener sentido cuando entraste en ella. El divorcio, aunque aún en sus etapas iniciales,
le trajo a Carlos una sensación de alivio inesperada. Por primera vez en años sentía que estaba siendo honesto consigo mismo, y esa honestidad lo acercaba aún más a María. Ella continuaba a su lado, como siempre lo había hecho, sin esperar nada a cambio. Pero Carlos sabía que la situación de ella era mucho más complicada de lo que ella dejaba ver, especialmente en relación con Mateo. Pasaba noches pensando en cómo podría ayudar a María sin herir su orgullo, y con cada conversación entre ellos su determinación aumentaba. En una tarde soleada, mientras Carlos intentaba caminar solo por la habitación, María entró para ver cómo se encontraba. «Estás mejorando cada día, Carlos», dijo ella, sonriendo mientras se acercaba para ayudar a ajustar el bastón que él usaba. Carlos sonrió levemente, sintiendo el calor de su presencia. «No habría llegado hasta aquí sin ti», respondió sinceramente. María se encogió de hombros, modesta como siempre. «Tú hiciste el trabajo duro. Yo solo estuve aquí para asegurarme de que tuvieras todo lo que necesitabas». Carlos dudó por un momento, mirando a María. Sabía que ella nunca pediría ayuda, pero ahora, más que nunca, quería ofrecerle algo. «María, he estado pensando en lo que me contaste sobre Mateo», comenzó él, con la voz cargada de preocupación. María se tensó de inmediato. «No te preocupes por eso, Carlos, ya estoy resolviendo», dijo rápidamente, desviando la mirada, claramente incómoda con el tema. Pero Carlos no iba a dejarlo pasar tan fácilmente esta vez. «Sé que estás haciendo lo mejor que puedes, María, pero no necesitas hacerlo sola». María lo miró, sus ojos oscureciéndose un poco, como si estuviera tratando de decidir cómo reaccionar. «Carlos, aprecio tu preocupación, pero no puedo aceptar ayuda. Siempre he resuelto mis problemas a mi manera», dijo, firme, pero con un toque de vulnerabilidad en su voz. Carlos se acercó, sentándose al borde de la cama. «Sé que eres fuerte, María. Ya me lo has demostrado 1000 veces, pero también sé que, a veces, ser fuerte significa saber cuándo aceptar ayuda. Y has hecho tanto por mí. Solo quiero retribuir». María permaneció en silencio por un largo momento, claramente luchando con sus emociones. «No estoy pidiendo nada, Carlos», murmuró, aún mirando al suelo. «Nunca hice lo que hice esperando algo a cambio». Carlos sintió el peso de esas palabras. Sabía que María era sincera. Todo lo que hacía, desde cuidar de él hasta cargar con el peso de su hijo, estaba impulsado por el amor y la responsabilidad, nunca por el deseo de obtener algo. Pero eso solo hacía que Carlos estuviera más decidido. «Lo sé, María, y es exactamente por eso que quiero ayudarte. No porque lo pidas, sino porque lo mereces». Finalmente María lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y dolor. «Mateo, es todo para mí», susurró. «Y verlo enfermo, sin saber si podré pagar su tratamiento, es la peor sensación del mundo». Carlos sintió su corazón apretarse. Nunca había conocido el tipo de lucha que enfrentaba María, pero ahora, más que nunca, quería aliviar ese peso. «No necesitas hacerlo sola, María», repitió, su voz suave pero firme. «Déjame ayudarte. Tengo los recursos. Puedo asegurar que Mateo reciba el mejor tratamiento. Por favor». María movió la cabeza lentamente, con lágrimas acumulándose en sus ojos. No era una mujer que llorara con facilidad, pero la presión de todo lo que estaba sucediendo parecía a punto de desbordarse. «Carlos, no sé, no sería justo. Tú ya tienes tus propios problemas. Y yo…» Se interrumpió, incapaz de terminar la frase. Carlos tomó su mano, sujetándola con delicadeza. «No tengo nada más, María. Lo único que realmente tengo ahora es la oportunidad de hacer algo que importe. Déjame ayudar a Mateo. No es caridad, es porque me importas». La emoción en los ojos de María era innegable. Quería rechazarlo, quería mantener su independencia y orgullo intactos, pero las palabras de Carlos la tocaron profundamente. No estaba ofreciendo ayuda por obligación o compasión. La ofrecía porque realmente le importaba. «No sé qué decir», susurró, sus lágrimas finalmente cayendo. Carlos sonrió suavemente y apretó su mano. «No necesitas decir nada, María. Solo déjame hacer esto». En los días siguientes, Carlos comenzó a organizar todo para que Mateo pudiera recibir el tratamiento que necesitaba. Hizo llamadas,
Movilizó contactos médicos e incluso dispuso de un equipo especializado para evaluar la situación del niño. María estaba incrédula con la rapidez y eficiencia con que Carlos actuó. «Hiciste todo esto en cuestión de días», comentó un día, aún atónita, mientras conversaban en la habitación. Carlos se encogió de hombros. «Cuando se tienen los recursos es fácil, pero no se trata solo de eso. Quiero que sepas que estoy aquí por ti». María lo miró con una mezcla de gratitud y confusión. «Nunca imaginé que alguien haría esto por mí», dijo moviendo la cabeza. «Siempre he luchado sola, y ahora…» Carlos interrumpió suavemente. «Ahora no necesitas luchar más sola. Estoy aquí, María, y quiero estar a tu lado». Esas palabras, simples pero llenas de significado, hicieron que el corazón de María latiera con más fuerza. No sabía cómo manejar lo que sentía. Carlos no era solo un hombre al que había ayudado a recuperarse. Se estaba convirtiendo en alguien mucho más importante en su vida. A medida que los planes para el tratamiento de Mateo avanzaban, Carlos y María pasaron más tiempo juntos, hablando sobre el futuro y lo que realmente importaba para ellos. ¿Alguna vez has pensado en cómo podrían ser las cosas diferentes?, preguntó Carlos un día mientras miraba por la ventana del hospital, reflexionando. ¿Diferentes en qué sentido?, preguntó María con curiosidad. Yo nunca pensé que estaría aquí, contigo, hablando sobre todo esto. Nunca pensé que conocería a alguien que me hiciera ver el mundo de una manera completamente nueva. María sonrió suavemente, aunque había tristeza en sus ojos. Creo que la vida tiene una manera extraña de mostrarnos lo que realmente importa, Carlos. A veces se necesita algo malo para ver lo que está justo frente a nosotros. Carlos asintió, entendiendo lo que ella quería decir. El accidente, que inicialmente parecía una tragedia, se había convertido en el punto de inflexión de su vida. Y María, con su bondad y simplicidad, era la razón por la cual podía vislumbrar un futuro diferente. Un futuro donde finalmente entendía el valor de las conexiones humanas verdaderas. Carlos sabía que su camino aún estaba en construcción. Todavía se estaba recuperando, física y emocionalmente, pero una cosa era clara: ya no estaba solo. María se había convertido en el centro de su nueva vida, y la decisión de ayudar a Mateo era solo el comienzo. Quería estar presente para María, no solo como el hombre que ella había ayudado a sanar, sino como alguien que haría todo lo posible por verla feliz. Y, en ese proceso, también se estaba sanando de maneras que nunca imaginó que fueran posibles. Con el tiempo, Carlos finalmente sintió que se estaba recuperando por completo, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Las semanas que pasó al lado de María lo hicieron darse cuenta de cuán distante había estado su vida anterior de las cosas que realmente importaban. Él, que antes se enorgullecía de su imperio y del poder que su fortuna le proporcionaba, ahora veía todo eso como una fachada vacía. El verdadero valor, había descubierto, estaba en las personas, en los gestos simples y en la capacidad de cuidar unos de otros. Mateo, el hijo de María, comenzó a recibir el tratamiento necesario gracias a la intervención de Carlos. Él supervisó de cerca cada progreso, asegurándose de que nada faltara para la recuperación del niño. Ver a María sonreír de alivio, sabiendo que su hijo tenía una oportunidad real de recuperarse, fue una de las experiencias más gratificantes en la vida de Carlos. Un día, mientras caminaban juntos por el jardín del hospital, María finalmente expresó lo que sentía. «Carlos, nunca podré agradecerte lo suficiente. Has cambiado nuestras vidas». Su voz estaba entrecortada y sus ojos brillaban de gratitud. Carlos sonrió, sosteniendo su mano mientras caminaban. «Ya me has agradecido, María, y la verdad es que fuiste tú quien cambió mi vida. Si no fuera por ti, no estaría aquí y no habría comprendido lo que realmente importa». María se detuvo un momento y lo miró, con una mirada suave pero intensa. «Nunca pensé que alguien como tú pudiera ver el mundo como yo lo veo», dijo, con una leve hesitación. Carlos dio un paso al frente, aún sosteniendo su mano, y habló con una sinceridad que nunca había experimentado antes. «He aprendido a ver el mundo a través de tus ojos, María, y es lo mejor que me ha pasado». Esa fue la primera vez que expresaron abiertamente los sentimientos que habían crecido entre ellos. Había una simplicidad y una verdad en esa relación que Carlos nunca había experimentado antes.
Estaba enamorado de María, no por quién era en términos de estatus o posición, sino por la persona que era por dentro. Una mujer fuerte, resiliente y llena de bondad. Y sabía que su futuro no tenía sentido sin ella a su lado. Después de que el tratamiento de Mateo comenzara con éxito, Carlos tomó la decisión más importante de su vida. No volvería al mundo que conocía, al ambiente frío y vacío que su fortuna había construido a su alrededor. En cambio, decidió transformar su empresa, que antes solo se enfocaba en las ganancias, en una fundación dedicada a ayudar a familias necesitadas, especialmente a inmigrantes como María. Sabía que podía hacer más con lo que tenía, que podía convertir su riqueza en una herramienta para el bien. Quiero que esta fundación sea un lugar de esperanza para personas como tú, María, dijo en una reunión con sus abogados. Personas que luchan, que trabajan duro y que merecen una oportunidad. María, al escuchar sobre la decisión de Carlos, se quedó asombrada. ¿Vas a transformar toda tu empresa para ayudar a personas?, preguntó, sin poder creerlo. Sí, respondió Carlos con firmeza. Finalmente entendí que el dinero, por sí solo, no significa nada. Lo que importa es lo que hacemos con él. Y si puedo cambiar vidas, entonces todo lo que he logrado finalmente tendrá sentido. María sonrió, emocionada. Nunca conocí a alguien como tú, Carlos. Realmente has cambiado. La nueva fundación de Carlos se convirtió en un símbolo de su transformación, pero el impacto más importante fue en su propia vida personal. Él y María comenzaron a construir una vida juntos, no marcada por el lujo excesivo, sino por algo mucho más valioso. Una conexión verdadera, basada en el respeto mutuo, la simplicidad y el amor. Mateo, después de recuperarse lentamente, empezó a verlo como una figura paterna, y Carlos encontró un tipo de felicidad que nunca había imaginado posible. Al final, Carlos se dio cuenta de que su proceso de recuperación no fue solo físico. Se había sanado de algo mucho más profundo: la soledad y el vacío que el dinero y el poder nunca pudieron llenar. Encontró la verdadera riqueza en las personas que lo rodeaban, y en María halló el amor que nunca había experimentado antes. En lugar de vivir para acumular más, ahora vivía para hacer la diferencia, para transformar el mundo de pequeñas maneras, comenzando con el gesto más simple de todos: cuidar a aquellos que más lo necesitaban. Carlos y María regresaron al hospital donde todo había comenzado, pero esta vez él no era el paciente. Estaban allí para visitar a una familia necesitada, ofreciendo apoyo y cuidado, algo que María le había enseñado con su propia vida. Mientras caminaban por los pasillos, Carlos miró a María y sonrió. «Realmente hemos cambiado, ¿verdad?», dijo, sosteniendo su mano. María sonrió de vuelta. «Sí, hemos cambiado, pero creo que eso es lo que significa vivir de verdad». Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás más historias inspiradoras como esta, llenas de superación, gratitud y amor incondicional. No te pierdas las próximas historias que tocarán tu corazón y te harán reflexionar sobre los verdaderos valores de la vida. Únete a nosotros y comparte estas lecciones de vida con quienes amas.